Emilio Ordiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Adri, ¿cómo estás? Oye, una semana no, bueno, no sé si complicada, pero con mucho trabajo, ¿no? Y con mucha actividad comunitaria, como se suele decir. Exigente, ¿no? Sí, hemos tenido a Bolaños y a González Pons por aquí, y en España seguimos a vueltas con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Han venido varios presidentes autonómicos, hemos tenido cumbre del Consejo Europeo. No nos, ¿qué te voy a contar? Ya, Es no, no, que si no no, paras. En realidad ni un muchas respiro. veces. Digo, en realidad muchas veces estos 10 minutos, estos 12 minutos que pasas cada semana con nosotros sirven casi para evadirte porque sí que te acabamos preguntando por cosas que pasan en Europa, pero es como una pausa, un paréntesis en esa frenética actividad. Bueno, que además esta semana, tampoco me quiero alargar mucho, pero que esta semana además en Bruselas habéis tenido también caravana de autocares, digo de autocares, de tractores, habéis tenido, vamos, lo habéis tenido todo. Sí, 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 Bueno, sí, no. La verdad es que cuando piensas que puede ser una semana eh, intensa, siempre hay algo más luego encima de lo que ya tienes previsto. es como el circo, el más difícil todavía. Pero bueno, vamos a ligar un poco con el tema que estábamos comentando hace unos minutos. Pues por ejemplo, Fran nos estaba, bueno, lo hemos debatido también con Lidia, pero Fran nos presentaba las principales medidas en relación a la crisis de la vivienda que se está viviendo aquí en España. Y yo básicamente lo que decía es que cuando hablásemos contigo nos daríamos cuenta de que realmente esto no es una cuestión española, que el resto de, sobre todo, capitales europeas también están viviendo una situación de emergencia, vamos a decirlo así, con el precio de los alquileres y de la vivienda en general. No sé, Emilio, ¿qué nos puedes contar de otros países, tanto por esto que decía que nos hacía Fran de hablar de medidas, como simplemente por la gravedad de la situación? Bueno, yo creo que es un mal común a no solo a las capitales europeas, sino a las grandes ciudades europeas. Y es verdad que en el caso de los países miembros de la Unión Europea, los que más en serio se toman este tipo de situaciones son los nórdicos. Por ejemplo, Dinamarca en el año 2020 congeló los precios de los alquileres durante 5 años, es decir, tiene los precios de los alquileres congelados hasta el año 2025. Luego es verdad que, como solemos decir aquí, quien hace la ley hace la trampa, porque tú estas leyes no las negocias solo a nivel político, sino que las negocias también pues, con asociaciones de propietarios, etcétera, etcétera. En Suecia pasa algo parecido, ¿no? Que Estocolmo, por ejemplo, tiene una regulación que limita los precios de los alquileres. ¿Dónde ponen el foco otros países, otras ciudades? En el alquiler turístico. Ámsterdam, por ejemplo, ha limitado muchísimo los alquileres turísticos. Berlín también lo intentó en su momento y está tomando medidas para hacerlo. Depende un poco también de las competencias. En España todo el mundo sabe que hay competencias que son autonómicas. Bueno, en algunos países, en Alemania, por ejemplo, la competencia de vivienda reside en los Länder. ¿Esto qué provoca? Bueno, pues que el gobierno federal al final delega las decisiones en materia de vivienda sobre lo que para ellos son las autonomías, ¿no? El homólogo de nuestras autonomías. Y si te acuerdas, Adri, siempre hablamos de brecha norte-sur en la Unión Europea para eh, muchos temas. Aquí también existe. Todo lo adelantados que van los países nórdicos o incluso los países de Centro Europa, como decimos Países Bajos, también en Bélgica se está trabajando en una legislación en este sentido, van atrasados los países del sur. Portugal en su momento, pues por ejemplo, Portugal ha intentado limitar también los alquileres turísticos, pero no solo eso, sino que va a acabar limitando las inversiones extranjeras porque considera que la entrada de, vamos a decir así, nuevos ricos puede tener como efecto colateral un aumento del precio de la vivienda. ¿Vale? Y ya no es tanto hablar de legislación o de decisiones que ya se han tomado, sino de que ya hay una concienciación para decir, no hemos hecho los deberes, pero nos tenemos que poner las pilas con este tema.
Ujú. Oye, esto es un poco repaso sobre acciones en diferentes países, pero hablemos también del ámbito comunitario y de la propia Unión Europea. Si la semana pasada, cuando estábamos hablando de la temática del empleo, acabamos hablando de directivas, bueno, ya está, de señales de tráfico, pero sobre todo de directivas y de competencias, déjame, Emilio, que te pregunte, en estos términos de la vivienda, ¿hay competencias? ¿Se pueden tomar medidas a nivel comunitario, Unión Europea? No, la Unión Europea no tiene competencias en materia de vivienda y de hecho yo esto, siempre que sale el tema, siempre lo explico con un ejemplo. Casi todos los gobiernos europeos, si no todos, pues evidentemente, lo siento, no me he repasado los 27 gobiernos, pero casi todos tienen un ministerio de defensa de vivienda, ya se me solapan los temas, perdón. Hombre, no vas a Eh, solucionar esto a cañonazos, ¿no? No vamos a solucionar el problema de la vivienda a cañonazos. depende del gobierno al que le preguntes, pero eh, casi todos los gobiernos europeos tienen un ministerio de vivienda, pero no hay una comisaría de vivienda en la Unión Europea, ¿vale? Eh, ¿Puede haberlo en el futuro? Yo creo que no, no está dentro de las prioridades crear una comisaría en un asunto no solo en el que la Unión Europea no tiene competencias, sino que, bueno, no tiene demasiado marketing, por así decir. Tampoco las tiene en empleo, como comentamos la semana pasada, pero en cambio sí, tiene más gancho tener una comisaría de empleo, ¿no? Eh, Eso no quiere decir que en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo no preocupe la situación del mercado de la vivienda, pero poco pueden hacer, tienen poco margen de maniobra. Claro, otra de esas preguntas que haces te suelto de novato de la Unión Europea. Si la Comisión Europea no tiene competencias para tal, digamos que el Parlamento Europeo también es un poco inútil en este sentido, ¿no? Es decir, tampoco podría regular nada el Parlamento Europeo. No, el Parlamento Europeo, lo repito, y lo voy a repetir bastante de aquí a las elecciones, ya que estamos, el Parlamento Europeo es colegislador junto con el Consejo, pero en estos temas al final lo único que puede hacer es aprobar resoluciones instando a los Estados miembros a que, por ejemplo, regulen los precios de los alquileres. No mucho más. Vale, pues entonces déjame ligar esta última respuesta con mi siguiente pregunta y es, y ahora que tú hablabas de las elecciones europeas, te lo pregunté con la inmigración, lo hablamos incluso un poquito también con el tema del empleo. Esta cuestión nos puede afectar en las elecciones, es decir, puede estar en la agenda, pero no sé si por ser debate nacional, por ser en algunos países más, menos. Creo que va a ser un tema, Adri, que va a ser importante de manera indirecta. ¿Cómo se come esto? Una de las grandes preocupaciones de la Unión Europea y de los Estados miembros en general es el voto joven. ¿Cuál es una de las grandes preocupaciones de los jóvenes ahora mismo? El acceso a la vivienda. Es decir, ¿van a poner los partidos políticos la vivienda o el acceso a la vivienda encima de la mesa de forma directa? Probablemente no. ¿Por qué? Por lo que acabas de comentar. Otros temas eh, más grandes, ¿no? Por así decir, la inmigración, la defensa, el debate de la ampliación, ahora el tema del sector primario con los agricultores y los ganaderos, pero claro, si tú haces una campaña apelando al voto joven, tendrás que ocuparte en campaña electoral de las preocupaciones de los jóvenes y la vivienda es una de las principales. Así que aunque de puertas para afuera a nivel de discursos no nos parezca que vaya a ser un tema principal, yo creo que por efecto contagio, por daño colateral o por como lo quieran ver, si haces una ramificación de la agenda, va a aparecer la vivienda de una forma u otra. Al final también, como decimos muchas veces, es también debate nacional, es agenda nacional cuando hay unas elecciones europeas, así que seguramente acaba apareciendo. Oye, Emilio, deja que, ya que después también tenemos a Claudia, que nos va a comentar algunos aspectos de la actualidad que nos hemos saltado, hombre, a ti, solo por el audio, muchos habrán intuido que no te pillamos en casa, sino que te pillamos cubriendo este Consejo Europeo que hay esta semana. Oye, cuéntanos, no que sea, te voy a complicar la vida, haznos un resumen de 30 segundos, dinos algo, ¿qué ha pasado? ¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Muy rápido, muy rápido. Lo de las cumbres del Consejo Europeo, para la gente que no está aquí o que no la suele seguir, es de película. Solo había un punto en la agenda que era el desbloqueo de 50.000 millones de euros para Ucrania con cargo al presupuesto de la UE. Eh, eh, Sorpresa, quien estaba bloqueando esto era Víctor Orbán. Han tardado hora y media en resolver el problema. Es decir, empezó a las 10 de la mañana, 10 y cuarto, y a las 11:30 más o menos estaba resuelto el tema y era el único punto de la agenda, aunque han hablado de otras cosas, pero eh, más de manera informal, por así decir. Así que queda desbloqueado ese paquete de nuevas ayudas para Ucrania, todos felices y otro veto de Orban que se queda en amago, por así decirlo. Hay dos cosas que he podido, bueno, que hemos podido leer en tus redes sociales sobre esto. La primera es cuando dices todos felices, las caras en las fotografías de Giorgia Meloni. Era como de aburrimiento. No sé si estaba tan feliz. Oye, y la segunda, y muy rápido te lo pregunto. También he podido leer en tus redes como que Orban en esta hora y media no es porque haya ganado mucho, sino que a lo mejor hasta ha salido perdiendo. Respondo por orden. Hago mía y yo creo que un poco de todos los líderes una frase que ha dicho Donald Tusk, el primer ministro polaco, que es que no hay fatiga en el apoyo a Ucrania y sí hay fatiga con Víctor Orbán. Yo creo que incluso Giorgia Meloni, que es de su cuerda ideológica para, para muchos, no tanto como pensamos, pero bueno, todos nos podemos situar. Incluso Giorgia Meloni ya es esta sensación de decir, venga, vamos a quitarnos esto del medio lo más rápido posible. Y lo segundo, sí, en este caso las concesiones a Hungría, claro, tienes que pensar un 26 contra uno. Es decir, ese uno no tiene la fuerza suficiente. Hungría no es Alemania, no tiene la fuerza suficiente como para arrancar contrapartidas potentes. Entonces, básicamente, la contrapartida que ha conseguido Víctor Orbán es que el mecanismo de condicionalidad de los fondos que para Damis lo que viene a decir es que si tú no respetas los valores europeos, no se te dan los fondos de recuperación o fondos regionales, se aplique de forma objetiva. Eso es lo que ha pedido Víctor Orbán y eso es lo que se ha incluido en las conclusiones. Bueno, luego esto es salir y vender la moto como a cada uno le convenga más. Sí, sí, porque no suena, o sea, ahora entendemos que no suena a una gran victoria para Orban. Oye, Emilio, de verdad, es que vamos, para un roto, para un descosido, te pego atracos, tú ahí toreas bien. Oye, encantadísimos como siempre una semana más de tenerte y nada, pues nos escuchamos la semana que viene. La semana que viene nos escucharemos más tranquilos y con mejor calidad de audio también. Hasta luego, Emilio, muchas gracias.